hay el umbral de todas las preguntas. 1. La última biblioteca de Marte. En el año 2614, la humanidad había logrado resolver casi todos los problemas, que durante milenios parecieron imposibles. La muerte era opcional. Las enfermedades existían únicamente en archivos históricos. Las guerras habían sido reemplazadas por simulaciones diplomáticas, controladas por inteligencias predictivas. Los océanos terrestres se habían recuperado. Las colonias humanas orbitaban cientos de estrellas. Y aún así, la especie seguía profundamente insatisfecha. Porque cuanto más aprendía, más preguntas aparecían. La biblioteca de Marte era el símbolo máximo de esa obsesión. Construida bajo la superficie de Olympus Mons, ocupaba una red de cavernas artificiales tan extensas que ningún ser humano había recorrido todos sus niveles. Allí se almacenaban no solo libros o archivos, sino recuerdos completos, simulaciones históricas, mapas cuánticos, especies extintas reconstruidas digitalmente y copias parciales de miles de mentes humanas. Cada descubrimiento realizado por la civilización terminaba allí. Cada teoría, cada error, cada sueño. Y en el centro de la biblioteca, protegido por capas de seguridad gravitacional, existía un objeto que nadie comprendía. Una esfera negra de exactamente 1 metro de diámetro. Sin juntas, sin inscripciones, sin composición química identificable. Había sido encontrada flotando cerca de la órbita de Plutón 112 años atrás. No emitía energía. No reaccionaba al calor. No podía ser destruida. Y, lo más inquietante de todo, parecía responder únicamente a preguntas. La doctora Lyra Salvat observaba la esfera desde la cámara de contención, mientras cientos de líneas de datos recorrían las pantallas holográficas a su alrededor. Preguntó. El técnico principal negó con cansancio. Ninguno. Igual que ayer. Igual que hace 20 años. Lyra se acercó lentamente al cristal blindado. La esfera absorbía la luz de manera extraña, como si no reflejara completamente la realidad circundante. Parecía un agujero abierto en el espacio. ¿Cuántas preguntas se le han hecho oficialmente?, preguntó ella. 79.412.107. ¿Y respuestas? El técnico dudó. 3. Lyra conocía las respuestas de memoria. La primera había ocurrido en 2531. Un físico preguntó: ¿cuál es la estructura fundamental del universo? La esfera respondió, mostrando durante 4 segundos una ecuación tan compleja que provocó la locura inmediata de 5 observadores y el suicidio posterior de otros 2. La segunda respuesta llegó 40 años después. ¿Existe vida inteligente fuera de la humanidad? La esfera respondió: sí, solo esa palabra, nada más. La tercera respuesta fue la peor. Una niña de 11 años, hija de un investigador, logró ingresar accidentalmente al laboratorio y preguntó algo aparentemente inocente. ¿Qué ocurre después de morir? La esfera permaneció en silencio durante varios minutos. Luego respondió con una voz imposible de identificar: depende de cuánto hayan comprendido. Desde entonces, nadie volvió a dormir tranquilo cerca del objeto. Lyra observó la esfera en silencio. Había dedicado toda su vida al estudio del conocimiento humano. Y estaba convencida de algo. La esfera no era una máquina. Era una prueba. La expedición EON. 2 semanas después, el Consejo de Exploración Interestelar convocó una reunión de emergencia. La transmisión reunió representantes de 32 sistemas coloniales humanos. El motivo era simple. Algo acababa de aparecer más allá de la nube de Oort. Las primeras imágenes llegaron desde telescopios gravitacionales automáticos. Una estructura artificial, enorme, moviéndose lentamente hacia el sistema solar. No parecía una nave, parecía una ciudad suspendida en el vacío.
Tenía forma parcialmente esférica, atravesada por columnas luminosas y anillos giratorios de kilómetros de diámetro. Algunas regiones emitían pulsos similares a actividad neuronal. Lyra observó las imágenes junto al resto del consejo. Nadie hablaba. Finalmente, una voz rompió el silencio. ¿Origen?, preguntó. Una inteligencia analítica respondió inmediatamente. Desconocido. Trayectoria: directa hacia el sistema solar interior. Velocidad: demasiado baja para hacer una invasión. Otro consejero frunció el ceño. Entonces, ¿qué quiere? La IA guardó silencio unos segundos antes de responder. Parece estar buscando algo. Las miradas se cruzaron inmediatamente. Todos pensaron lo mismo. La esfera. La misión EON fue organizada en menos de 72 horas. Una única nave. 12 tripulantes. Objetivo: interceptar la estructura antes de que alcanzara la órbita de Neptuno. Lyra fue nombrada directora científica de la expedición. No estaba feliz. Las probabilidades de regresar eran mínimas. Pero rechazarse habría significado pasar el resto de su vida observando cómo otros intentaban responder la pregunta más importante de la historia humana. ¿Quién había creado la esfera? La EON partió desde Marte bajo un silencio casi religioso. Millones observaron la transmisión global. La humanidad había explorado galaxias enteras, pero nunca había encontrado algo verdaderamente desconocido. El mar de datos. El viaje duró 4 meses subjetivos. La tripulación pasó gran parte del tiempo en estados de suspensión parcial, mientras la nave atravesaba regiones exteriores del sistema solar, utilizando motores de curvatura métrica. Lyra permanecía despierta más tiempo que el resto. No podía dormir. Pasaba horas observando la esfera negra almacenada dentro del módulo de contención principal. Porque sí, la llevaban con ellos. La decisión había sido extremadamente controversial. Pero el Consejo temía que existiera una conexión directa entre ambos objetos. Y tenían razón. La primera señal ocurrió exactamente a las 2:11 del día 109 de la misión. La esfera comenzó a emitir luz. Por primera vez en la historia. Alarmas inundaron la nave. Los tripulantes despertaron abruptamente. Lyra llegó corriendo a la cámara de contención. La esfera flotaba varios centímetros sobre su soporte magnético. Y estaba vibrando. No físicamente, conceptualmente. Era una sensación imposible de describir. Como si la realidad alrededor del objeto estuviera siendo editada. Entonces ocurrió algo aún más extraño. La estructura alienígena respondió. A millones de kilómetros de distancia, los sensores detectaron pulsos idénticos emergiendo desde la ciudad interestelar. Un diálogo. 2 objetos comunicándose mediante principios que la humanidad ni siquiera podía identificar. El ingeniero Malik observó las lecturas completamente pálido. No están transmitiendo energía. Entonces, ¿qué transmiten?, preguntó Lyra. Malik tragó saliva. Información. Las pantallas comenzaron a saturarse con datos incomprensibles. Secuencias matemáticas. Patrones biológicos. Mapas galácticos. Idiomas desconocidos. Miles de años de información cruzando el vacío simultáneamente. La nave casi colapsó, intentando procesarlo. Y entonces la esfera habló nuevamente. Prepárense. 1. Y la ciudad que recordaba estrellas. La estructura alienígena era mucho más grande de lo que sugerían las primeras imágenes. Cuando la EON finalmente llegó a distancia visual, la tripulación comprendió que no estaban observando una nave. Era un mundo artificial. Su superficie estaba cubierta por enormes torres translúcidas, conectadas mediante puentes luminosos. Ríos de partículas brillantes recorrían estructuras imposibles, suspendidas en gravedad variable. No había armas visibles. No había sistemas defensivos. No parecía diseñada para guerra. Parecía diseñada para pensar. La IA principal de la EON realizó un análisis preliminar.
La estructura contiene más capacidad computacional que toda la infraestructura humana combinada. Silencio absoluto. Lyra observó lentamente la ciudad alienígena. Sintió vértigo. No por miedo, por humildad. La humanidad acababa de encontrar algo infinitamente más antiguo y avanzado que ella. Y aún así, una parte de su mente estaba emocionada. Porque finalmente había más preguntas. La ciudad abrió una entrada antes de que la Aeon solicitara permiso. Un corredor gigantesco iluminado por patrones geométricos pulsantes apareció sobre la superficie. Como una invitación. O una boca. Los custodios del umbral. El interior de la ciudad desafió inmediatamente toda lógica humana. Los espacios cambiaban de forma mientras eran observados. La gravedad fluctuaba suavemente. Las paredes parecían compuestas por líquidos sólidos, capaces de almacenar imágenes, sonidos y pensamientos. Y no estaban solos. Las primeras entidades aparecieron después de 7 minutos. Altas, delgadas, humanoides solo superficialmente. Sus cuerpos parecían formados por capas transparentes, dentro de las cuales flotaban símbolos luminosos en constante transformación. No caminaban. Se desplazaban silenciosamente sobre el suelo. Uno de los tripulantes levantó un escáner biológico. El aparato colapsó instantáneamente. No puedo identificarlos. La entidad principal observó al grupo y habló directamente dentro de sus mentes. Han llegado antes de lo esperado. Lyra sintió presión dentro del cráneo. ¿Quiénes son ustedes? La respuesta llegó acompañada de imágenes. Galaxias naciendo. Civilizaciones desapareciendo. Estrellas siendo utilizadas como laboratorios. Somos los custodios del umbral. ¿Qué umbral? Las entidades permanecieron en silencio varios segundos. Finalmente respondieron. El límite del conocimiento seguro. Double V. La enfermedad de saber. Los custodios condujeron a la tripulación hacia una cámara gigantesca, suspendida sobre un vacío estelar artificial. En el centro, flotaban millones de esferas negras, idénticas a la encontrada por la humanidad. Lyra quedó inmóvil. Dios mío. Semillas cognitivas, explicó la entidad. Se distribuyen entre civilizaciones emergentes. Malik frunció el ceño. ¿Para qué? La respuesta fue inmediata. Para medirlas. Lyra sintió un escalofrío. ¿Medir qué, exactamente? La entidad se acercó lentamente. Su hambre. Las paredes comenzaron a mostrar imágenes. Civilizaciones alienígenas. Millones de ellas. Algunas biológicas. Otras completamente sintéticas. Todas descubriendo esferas negras. Todas haciendo preguntas. Y todas llegando eventualmente al mismo punto. La obsesión absoluta por conocerlo todo. Los custodios continuaron. El conocimiento genera expansión. La expansión genera poder. El poder genera destrucción. Las imágenes cambiaron. Planetas consumidos. Estrellas colapsadas artificialmente. Universos simulados, destruidos accidentalmente por especies incapaces de comprender las consecuencias de sus descubrimientos. Lyra observaba horrorizada. ¿Todo esto ocurrió realmente? Sí. Entonces ustedes limitan el conocimiento. No. Lo protegemos. La habitación de las respuestas. La entidad principal condujo finalmente a Lyra hacia una puerta aislada del resto de la estructura. Los demás tripulantes permanecieron atrás. Preguntó ella. Porque usted todavía duda. La puerta se abrió lentamente. Dentro había una habitación completamente vacía, excepto por una silla y una esfera negra. La entidad habló por última vez. Cada civilización recibe una oportunidad. Lyra observó la esfera. ¿Una oportunidad para qué? Decidir qué tipo de especie desea ser. La puerta se cerró detrás de ella. Silencio absoluto. La esfera flotó lentamente hasta colocarse frente a su rostro. Y habló.
Haz una pregunta. Lyra sintió miedo. No miedo físico, miedo existencial. Porque comprendió algo terrible. La esfera probablemente podía responder cualquier cosa. El origen del universo. La naturaleza de la conciencia. El destino final de la realidad. Todo. Y precisamente por eso era peligrosa. La humanidad llevaba milenios creyendo que el conocimiento siempre era bueno. Pero ¿y si algunas respuestas destruían inevitablemente a quien las comprendía? La esfera volvió a hablar. Haz una pregunta. Lyra cerró los ojos. Pensó en la humanidad. En guerras provocadas por ideologías. En inteligencias artificiales prohibidas. En civilizaciones enteras destruidas buscando poder. Y también pensó en arte, en música, en amor, en exploradores cruzando océanos solo para descubrir qué existía más allá. La sed de conocimiento había causado sufrimiento inmenso, pero también había convertido a la humanidad en algo extraordinario. Abrió los ojos lentamente y preguntó, ¿cuál es el conocimiento más importante que una civilización puede alcanzar? La esfera permaneció en silencio durante largos segundos. Luego respondió, no todo debe ser poseído. La habitación entera tembló. Miles de imágenes inundaron la mente de Lyra. Civilizaciones extinguiéndose por descubrir tecnologías imposibles. Especies completas perdiendo individualidad dentro de redes mentales infinitas. Universos artificiales colapsando. Y entre todas esas catástrofes, pequeñas sociedades que sobrevivían. No porque supieran menos, sino porque aprendían cuándo detenerse. La visión desapareció abruptamente. Lyra cayó de rodillas. La esfera regresó lentamente a su posición inicial. Y guardó silencio. El archivo prohibido. Cuando Lyra salió de la habitación, encontró a la tripulación en estado de shock. Los custodios habían mostrado algo más. Un mapa. No espacial, conceptual. Existían regiones enteras del conocimiento consideradas peligrosas incluso para especies avanzadas. Tecnologías capaces de alterar leyes físicas universales. Métodos para manipular causalidad. Procedimientos para crear conciencias artificiales infinitas. Y algo llamado el archivo terminal. Malik habló primero. Dicen que contiene respuestas absolutas. Lyra sintió un nudo en el estómago. ¿Respuestas a qué? La entidad respondió. A todo. Silencio. May, la xenolingüista principal, observó a los custodios con expresión temblorosa. Entonces, ¿por qué no lo destruyen? La respuesta fue inmediata. Porque el conocimiento no puede destruirse completamente. Lyra comprendió. Por eso existían las esferas. No eran regalos, eran filtros, pruebas evolutivas. La humanidad acababa de enfrentarse al mismo dilema que incontables civilizaciones anteriores. ¿Hasta dónde debía llegar? 9. La rebelión de Malik. No todos aceptaron las conclusiones de los custodios. Especialmente Malik. El ingeniero llevaba años convencido de que el único destino válido para la humanidad era alcanzar conocimiento absoluto. La limitación le parecía una forma de muerte. Esa misma noche robó datos restringidos de la ciudad alienígena y encontró las coordenadas del archivo terminal. Cuando Lyra descubrió el acceso ilegal, ya era demasiado tarde. Malik había tomado una nave auxiliar. «Está loco», murmuró May. Lyra observó las trayectorias. No. Y esa era precisamente la parte aterradora. Malik representaba el impulso más profundo de la humanidad. La necesidad insoportable de saber, aunque destruyera todo. La Eón inició persecución inmediata. Pero las coordenadas conducían hacia una región del espacio completamente anómala. Las leyes físicas comenzaban a fallar allí. Las distancias se contraían. El tiempo fluctuaba. Las estrellas parecían observar.
Finalmente encontraron la nave de Malik suspendida frente a algo imposible. Una grieta. Literalmente. Una fractura luminosa atravesando el vacío cósmico. Detrás de ella existía otra cosa. No otro universo. Algo más grande. Más profundo. Como si la realidad fuera solo una membrana superficial sobre una estructura infinitamente más compleja. Malik transmitió una última comunicación. Tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Tenían razón. Lyra respondió desesperadamente. Regresa. Malik negó lentamente. No entiendes. Todo está ahí. Cada respuesta, toda la verdad. La grieta comenzó a abrirse más. Algo observaba desde el otro lado. No una criatura. Una inteligencia. Inmensa, antigua y consciente de ellos. Malik susurró. Nos estaba esperando. Entonces desapareció. La nave fue absorbida por la grieta. Y la grieta respondió. La mirada detrás del universo. La realidad comenzó a deformarse alrededor de la expedición. Las comunicaciones fallaron. Las constantes físicas variaron brevemente. Los tripulantes comenzaron a experimentar recuerdos que no les pertenecían. La grieta seguía creciendo. Los custodios llegaron segundos después, utilizando tecnología imposible. Por primera vez, parecían asustados. La barrera fue vulnerada. Lyra observó la fractura cósmica. Dentro de ella existían formas imposibles, moviéndose lentamente. No obedecían geometría tridimensional, ni tiempo lineal. La inteligencia detrás de la grieta habló. No mediante sonido, mediante comprensión directa. Otra especie hambrienta. Miles de voces parecieron superponerse dentro de la mente de Lyra. Siempre abren la puerta. La tripulación comenzó a sufrir hemorragias neuronales. May cayó inconsciente. Los sistemas de la Aeon colapsaron. Los custodios desplegaron enormes estructuras de contención alrededor de la grieta. La entidad continuó hablando. Todo conocimiento exige contacto. Lyra comprendió finalmente el horror real. El conocimiento absoluto no era simplemente información. Era conexión. Comprender completamente algo implicaba permitirle entrar en tu mente. El precio de las respuestas. Los custodios prepararon el cierre de la fractura, utilizando tecnología gravitacional extrema. Pero existía un problema. La grieta ya había establecido enlace cognitivo con la humanidad. Millones de personas comenzaban a recibir sueños idénticos en sistemas estelares lejanos. Visiones de la estructura detrás de la realidad. La infección conceptual se expandía. Lyra preguntó, ¿qué ocurre si la conexión continúa? La respuesta fue devastadora. La humanidad dejará de ser individual. La inteligencia exterior no destruía especies. Las absorbía cognitivamente. Convertía civilizaciones completas en componentes de una conciencia infinita. La única forma de detenerlo era eliminar todo rastro de conexión, incluyendo los datos obtenidos, incluyendo las esferas, incluyendo los recuerdos de quienes habían visto demasiado. Lyra comprendió inmediatamente. Quieren borrarnos. Queremos salvarlos. La decisión humana. La discusión dividió completamente a la tripulación. Algunos aceptaban el borrado, otros no. Porque olvidar significaba perder el mayor descubrimiento de la historia. Y allí, frente al borde del conocimiento absoluto, la humanidad mostró nuevamente su naturaleza contradictoria. Miedo y curiosidad coexistiendo inseparablemente. May despertó lentamente mientras observaba la grieta. ¿Saben qué es lo peor? Lyra la miró. ¿Qué? Que todavía quiero mirar. Nadie respondió, porque todos sentían exactamente lo mismo. La inteligencia detrás de la realidad era aterradora.
pero también era fascinante. La sed humana de conocimiento seguía viva, incluso frente al abismo. Especialmente frente al abismo. Ahora, exi, el pacto del silencio. Finalmente Lyra tomó una decisión. No permitiría que la humanidad alcanzara el archivo terminal. Todavía no. Pero tampoco aceptaría el borrado completo. Negoció entonces con los custodios. La humanidad destruiría todas las coordenadas, registros y accesos relacionados con la grieta. A cambio, conservarían el recuerdo de que algo existía más allá. Una advertencia. Un límite. Los custodios aceptaron, porque comprendieron algo importante sobre los humanos. No podían detener completamente su búsqueda, solo ralentizarla. La grieta fue sellada. Las esferas negras desaparecieron simultáneamente en toda la galaxia humana. Y la ciudad alienígena inició su partida hacia el vacío interestelar. Antes de marcharse, la entidad principal habló una última vez con Lyra. Su especie es peligrosa. Ella sonrió débilmente. Lo sabemos. Pero también posee algo raro. ¿Qué cosa? La entidad observó las estrellas. Todavía hacen preguntas incluso cuando temen las respuestas. La nueva era. La expedición Eón regresó al sistema solar 2 años después. La humanidad nunca recibió todos los detalles de lo ocurrido, solo fragmentos cuidadosamente filtrados. Pero algo había cambiado. Por primera vez en su historia, la civilización humana comprendió que el conocimiento no era simplemente una escalera ascendente hacia la iluminación. También era una puerta. Y algunas puertas conducían hacia lugares donde la mente podía romperse. Sin embargo, la curiosidad jamás desapareció. Los observatorios continuaron explorando galaxias. Los científicos siguieron formulando teorías. Los niños continuaron preguntando por qué. Porque la sed de conocimiento no era un defecto humano, era su esencia. Lyra envejeció lentamente en Marte, observando nuevas generaciones ingresar a la biblioteca. A veces caminaba sola por los niveles profundos, recordando la grieta detrás de la realidad, recordando la voz, recordando que existían respuestas capaces de devorar civilizaciones. Y aún así, una parte de ella seguía deseando saber más. Una noche, ya anciana, se detuvo frente a una ventana que mostraba Olympus Mons, iluminado bajo las estrellas marcianas. Una estudiante joven se acercó tímidamente. «Doctora Salvat». «¿Sí?». La muchacha dudó unos segundos. Luego preguntó. «¿Cree que algún día comprenderemos todo?». Lyra guardó silencio largo tiempo. Finalmente respondió. «Espero que no». La estudiante pareció sorprendida. Lyra sonrió suavemente mientras observaba el universo. Inmenso, oscuro, lleno de misterios. Porque mientras existan preguntas, dijo en voz baja, la humanidad seguirá avanzando. Y más allá de Marte, más allá de las colonias. Más allá incluso de las estrellas conocidas. El cosmos continuó esperando pacientemente a aquella especie insaciable que jamás había aprendido a dejar de mirar hacia lo desconocido.